Hola, detectives. Una madre es arrojada a un río. El asesino fingía sufrir por su muerte. 4 hijos hechos huérfanos por la persona que debía protegerlos hoy. Te cuento una de las historias más escalofriantes de Texas, y te aseguro que no podrás dejar de escucharla. Recuerda contarnos qué teorías tienen. ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Fort Worth, Texas, una ciudad bulliciosa y activa en el noreste del estado, tiene una historia rica y diversa con muchas cosas para ver y hacer. Casi 1 millón de personas consideran este lugar como su hogar, una de las cuales fue Elizabeth Poulet Arellardo, de 28 años. Había nacido el 16 de agosto de 1987 en Fort Worth. Formaba parte de una familia grande y amorosa. Tenía 2 hermanas, Johanna y Alejandra, con las que era increíblemente cercana. Aunque sus padres se habían separado, Elizabeth era muy unida a su madre, Juanita, y a su padrastro, Fidel, que la consideraba una de los suyos. Más tarde, él diría que ella sentía por mí el mismo respeto que yo sentía por ella, y que ambos eran tan unidos como un padre y una hija podrían serlo. La familia lo era todo para Elizabeth. Elizabeth siempre antepuso las necesidades de los demás a las suyas, y estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Mientras estaba en la escuela secundaria Diamond Hill Jarvis, conoció a Rodolfo Arellano, también conocido como Rudy, y comenzaron una relación. Se casaron y tuvieron 4 hijos, 3 varones y una niña a quienes Elizabeth se dedicó por completo. Estaba decidida a educarlos para que fueran respetuosos y amables, y esa era la conducta que les demostraba. Era una cristiana profundamente comprometida y asistía a la iglesia con regularidad. Su personalidad amable y generosa se reflejaba en su trabajo como asistente médica, una profesión de la que se enorgullecía y que había ejercido durante varios años. Su vida estaba llena de actividades, con 4 hermosos hijos y una gran carrera. Parecía que todo le iba bien. Sin embargo, su matrimonio con Rudy más tarde comenzaría a desmoronarse debido a su comportamiento controlador. En abril de 2016, y después de 13 años juntos, Elizabeth había decidido solicitar el divorcio. Se había mudado de la casa familiar y había regresado a la casa de sus padres, llevándose a sus hijos con ella. Estaba lista para comenzar un nuevo capítulo y afrontar cualquier desafío que se le presentara. No fue una decisión fácil de tomar, pero sabía que era la correcta. 15 de abril de 2016, a pesar de todo lo que estaba pasando con su matrimonio, Elizabeth parecía estar feliz y le iba bien durante el día. Esa noche, había salido con algunas de sus amigas del trabajo a un local para tomar un happy hour, lo que le dio la oportunidad de relajarse y divertirse un poco. Después de disfrutar de la noche, regresó a la casa de sus padres en las primeras horas de la mañana del 16 de abril. Después de detenerse en la puerta, se puso en contacto con una de sus colegas con las que había salido y le dijo que había regresado a casa sana y salva. Al amanecer del 16 de abril, la madre de Elizabeth, Juanita, hizo un descubrimiento preocupante. Elizabeth no estaba en la casa. A pesar de buscarla por todas partes, no la encontraron por ningún lado. Cuando Juanita salió, encontró el auto de Elizabeth aparentemente abandonado. Contenía varios artículos personales que uno esperaría que alguien llevara consigo si fuera a algún lado, incluido su bolso y su teléfono, que todavía estaba en el asiento del pasajero. La llave todavía estaba en el encendido. Esto era algo completamente fuera de lo común en Elizabeth. No había forma de que desapareciera sin decirle a nadie a dónde iba ni cuáles eran sus intenciones. Tampoco jamás abandonaría a sus hijos. Sí, al parecer, se había detenido frente a la casa y luego había desaparecido. Su madre sabía que algo iba muy mal,
por lo que denunció la desaparición de su hija. Cuando la policía llegó al lugar, se inició una investigación por desaparición de personas. Necesitaban establecer la cronología de los hechos que condujeron a su desaparición, por lo que hablaron con quienes la conocían, uno de los cuales era su exmarido, Rudy. Los agentes se dirigieron a su casa para hablar con él. Dijo que había tenido noticias de ella, por última vez a las 2:39 de la mañana, en que la vieron por última vez después de regresar de su noche de fiesta. Según él, ella dijo que había llegado a casa y que llevaría a los niños a su casa lo antes posible. Dijo que le explicó que pasaría la noche en un hotel una vez que los hubiera dejado en su casa. Cuando ella no apareció, dijo a los agentes que suponía que había decidido no llevarlos y que, en su lugar, había decidido quedarse donde estaba. La policía necesitaba saber cuáles habían sido sus movimientos ese día para descartarlo. Dijo que había pasado el día con uno de sus amigos y que había llegado a casa alrededor de la medianoche y que había permanecido en su casa hasta las 7:30 am mientras continuaba la búsqueda de la madre desaparecida. Una llamada telefónica al 911, unas horas antes, a las 3:30 am, haría estallar el caso. Parece que podrían haber estado relacionados con algo. Puede que estuvieran atados a algo. Sí. Cayeron al agua y desaparecieron. La llamada había sido hecha por alguien que estaba pescando de noche en Lake Worth. La caída desde el puente de la carretera interestatal 820 hasta el agua era de 40 pies. Un testigo dijo que oyó lo que parecían ser gritos mientras caía. Tras recibir la llamada, se envió a los agentes de inmediato y, en colaboración con el departamento de bomberos y los buzos, entraron al agua para ver si podían encontrar algo. Y, trágicamente, lo encontraron. Encontraron el cuerpo de una mujer y lo sacaron del agua. Todavía llevaba puesto el uniforme marrón del trabajo. Era Elizabeth Arellano. Cuando sacaron su cuerpo del agua, descubrieron que le habían atado una piedra de 50 kilos alrededor del cuello. El médico forense del condado de Tarrant dictaminó que su muerte fue un homicidio, resultado de ahogamiento y de la piedra de hormigón que la abrumaba. La piedra había sido atada alrededor de su cuello para asegurar que su cuerpo no subiera a la superficie. La policía dijo que creemos que esto fue un intento de ocultar el cuerpo. Para su horror, estaba viva cuando se arrojó al agua. Elizabeth Arellano había sido asesinada. Su vida había terminado de una manera tan brutal que conmocionó incluso al oficial más veterano. La policía se encontraba en una carrera contrarreloj para encontrar al responsable. Eran claramente capaces de una crueldad inimaginable y había que detenerlos. Tenían muchas teorías que considerar. ¿La habría seguido alguien del bar hasta su casa? ¿La habría raptado y asesinado un oportunista al verla llegar a casa? ¿Se habría tratado de alguien que estaba al acecho? Una de las primeras cosas que la policía tenía que hacer era determinar quién estaba en qué lugar en el momento del asesinato y descartar a la mayor cantidad de personas posible. Rudy se mantuvo firme en que él estaba en casa en ese momento y que no tenía nada que ver con el hecho. Cuando empezaron a difundirse las noticias sobre lo que había sucedido, la gente de la comunidad no podía creerlo. Estaba atónita de que algo tan brutal pudiera suceder. Un vecino le dijo a CBS 11, ¿cómo puede alguien hacer algo así? ¿Cómo puede alguien hacer algo así? No entiendo cómo la gente puede ser tan malvada y tan cruel con otro ser humano. Se creó una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los costos de su funeral y en poco tiempo se habían recaudado más de $11. Rudy publicó esto en su página de Facebook y en varios folletos para eventos benéficos en memoria de Elizabeth. Poco después,
Su familia y amigos se reunieron para su funeral. Johanna había comprado un jersey de cuello alto para que Elizabeth lo usara, disimulando las marcas de la cuerda alrededor de su cuello. Desolada, se quedó de pie junto a Rudy, junto al ataúd de su hermana. Aunque Rudy parecía un viudo desconsolado, su comportamiento no fue el mismo para los investigadores. Cuando hablaron con él, no parecía preocupado. Aunque su matrimonio parecía haber terminado, ella seguía siendo alguien con quien había pasado toda su vida y era la madre de sus hijos. Por eso su aparente falta de preocupación era extraña. Mientras la policía continuaba investigando el asesinato de Elizabeth, comenzaron a examinar las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores. Y esto les daría su primera pista sólida. A las 3:02 am de la mañana de su desaparición, se vio una camioneta blanca que se alejaba de donde vivían sus padres. Rudy era dueño de una camioneta blanca. Una declaración jurada diría más tarde que esta dirección de viaje sería la ruta más directa desde el último lugar donde se vio el vehículo de Elizabeth en la cámara y donde fue encontrada. A pesar de su insistencia en que había estado en casa esa noche, los datos del teléfono móvil y los mapas también desvelaron su coartada. Al examinar sus registros telefónicos, se demostró que su teléfono había sonado cerca de la casa en la que vivían los padres de Elizabeth la mañana en que ella desapareció. A medida que continuaban las investigaciones, la policía descubrió que cuando Elizabeth había salido con sus amigos la noche del 15, Rudy había hecho varios intentos de ponerse en contacto con ella. Le había enviado un mensaje preguntándole cuándo terminaría su jornada laboral. Los registros mostraban que había estado cerca de su lugar de trabajo cuando intentó comunicarse con ella. También había intentado llamarla, pero ella no había respondido. El análisis telefónico mostró que se había mudado del lugar de trabajo de Elizabeth a la casa de sus padres, sabiendo que ella se estaba quedando allí. La imagen que se estaba pintando era inquietante, pero los detectives necesitaban seguir construyendo su caso contra él y encontrar más pruebas que contradijeran lo que les había dicho y lo vincularan con lo que le había sucedido a Elizabeth. Para ello, se emitió una orden de allanamiento en su casa. Según una declaración jurada, la policía le mostró a su hijo mayor la cuerda que se había utilizado para atar el hormigón al cuerpo de Elizabeth. Era una cuerda que él reconoció. Recordó que había estado jugando con la misma cuerda en el jardín trasero y se dio cuenta cuando desapareció. También le mostraron una foto del hormigón. Él también lo reconoció. Parecía exactamente el hormigón que había en el jardín después de que su padre reemplazara la cerca de uno de sus amigos. Los postes de la cerca estaban revestidos de hormigón. El mismo hormigón también se encontró en su camioneta. Con la acumulación de evidencia, los investigadores creyeron que ella había llegado a casa después de su noche de fiesta, y él la había emboscado antes de que pudiera entrar y procedió a secuestrarla. Luego, la llevó al puente de la carretera interestatal 820, que cruzaba Lake Worth, y la arrojó desde allí con la piedra atada al cuello. 10 días después de que sacaran del agua el cuerpo de su esposa, Rudy Arellano fue arrestado bajo sospecha de su asesinato. Luego fue acusado y recluido en la cárcel de la ciudad de Mansfield, con una fianza de $500,000. Elizabeth Ariana fue encontrada con una cuerda atada al cuello y una piedra en el cuerpo, pero su esposo fue arrestado y acusado de homicidio. Antes de ser arrestado, había publicado en las redes sociales que ayudaría con su entierro. Phil Alvarado, de la policía de Fox, cerca del lugar donde la encontraron con Moore. Phil, hola, Steve. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana del 16 de abril. Una pareja de pescadores se encontraban en Lake Worth cuando oyeron unos gritos y luego vieron lo que parecía ser una persona que se caía del puente al agua. Parecía que la mujer de 28 años, madre de 4 hijos, había saltado del puente Loop 20 sobre Lake Worth.
Al menos eso era lo que todos debían pensar. La madre de Elizabeth Arellano, Juanita Galván, dice en español que perdona a la persona que mató a su hija porque no quiere que haya ira en su corazón. No mencionará el nombre de su yerno. Ella fue una gran madre, era una gran hija, una gran hermana, una gran tía. Queremos centrarnos en el recuerdo de Elizabeth, conocida como Betty, y en los niños. Su familia dice que los acogerán, pero extrañan a su madre, la persona que todos dicen que era el pegamento de su familia. Se ha ido. Alguien debe haber visto algo porque siempre hay alguien ahí afuera. Ya sabes, y si lo hizo, alguien vio algo, por favor, que se presente. Así es como ella querría que estuviéramos juntos. Y ya sabes, cuidando, ya sabes, vigilando a sus bebés. Y la policía de Fort Worth está pidiendo al público que se presenten ante cualquier otra persona que haya visto algo sospechoso esa noche. Bueno, Doug, esta familia está de luto, pero también tiene una misión. Están trabajando para criar a los 4 hijos de la pareja. Pero también quieren que los habitantes del norte de Texas sepan que la vida de Elizabeth fue mucho más importante que la forma en que murió. Era una madre encantadora. Quiero decir, una hija encantadora para el mundo que era. Elizabeth Arellano, una víctima de asesinato cuyo cuerpo, atado con una cuerda y una piedra de cemento, fue rescatado de Lake Worth. Todo el mundo que conozcas te dirá que mi hermana siempre tenía una gran sonrisa en su rostro. Quiero decir, ella estaba encima de todos nosotros constantemente. Era como una mini mamá para nosotros también. Ya sabes, así era ella. Por eso era el alma de la familia. La pareja tiene 4 hijos, de entre 4 y 12 años, pero los miembros de la familia insisten en que no se han quedado huérfanos. Yo tengo 3 hijos ahora. Tengo 7. Nos vamos a unir todos, y somos una familia. Mi hermana Alejandra y nosotros vamos a cuidar de esos niños. Son nuestra prioridad en este momento y son nuestra principal preocupación. Un testigo también habló con los medios locales, quienes observaron su comportamiento al día siguiente de la muerte de su esposa. Un vecino de al lado que no quiso aparecer en la televisión dice, el día después de que Elizabeth Arellano fuera asesinada, su esposo estaba sentado en una camioneta en la entrada de su casa tocando música y bebiendo cerveza. Mientras su devastada familia intentaba aceptar lo que le había sucedido y decidir quién era el responsable, hablaron con los medios sobre Elizabeth y lo mucho que significaba para ellos. Rudy Arellano siguió negando cualquier implicación, pero pronto se vio obligado a tomar una decisión. Si se declaraba inocente y era condenado por un jurado en un juicio, se enfrentaría a la pena de muerte. Con esto en mente, aceptó un acuerdo con la fiscalía, un acuerdo al que su familia había accedido. Y el miércoles 30 de enero de 2019, Rudy Arellano se declaró culpable del secuestro y asesinato de su esposa Elizabeth, lo que le quitó la pena de muerte a la familia de su esposa y le dio la oportunidad de enfrentarse a él en el tribunal después de que se declarara culpable de ese crimen. Una madre afligida se derrumba después de encontrarse cara a cara con el asesino de su hija. También fue confrontado por las furiosas hermanas de la víctima. Eres un monstruo. Te odio. La frialdad de Arellano fue impactante. Apenas 2 horas después de haber asesinado brutalmente a la madre de sus hijos, había publicado un meme en Facebook que decía, ¿cuánto tiempo puede uno pasar sin beber antes de morir? Y comentó, ya estoy preocupado. Ya estoy preocupado. Había fingido ser el marido desolado que lloraba junto al ataúd de su esposa. Había mentido a las personas que lo habían amado y cuidado, personas que conocía desde hacía años. No ofreció ninguna explicación. No ofreció disculpas. Rudy Arellano fue posteriormente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Su abogado defensor dijo que el acuerdo de culpabilidad era la resolución correcta. La familia de Elizabeth dijo que se sentían reconfortados al saber que nunca, jamás, sería liberado. Johanna, la hermana de Elizabeth, hizo una declaración emotiva sobre el impacto de la víctima. Nos hiciste daño a todos de no poder disfrutar de la maravillosa y hermosa persona que era. Nunca podrá ver crecer a sus hijos y seguirá perdiéndose todas las fiestas. Se perderá todas las graduaciones de la escuela secundaria, sus futuros nietos, y lo futuros nietos y, más importante, el derecho a vivir feliz, a ser feliz y disfrutar de ser la gran madre que fue. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tomar el asunto en tus propias manos? También recordó haber estado de pie junto a él en el funeral de Elizabeth. Ella dijo que sabías lo que hacías, pero que te quedaste de pie frente a su cuerpo llorando conmigo. El día de su entierro me dijiste que deseabas estar allí y que solo querías estar allí con ella, que cuando te casaste con ella sabías que sería hasta que la muerte los separe, pero no sabías que sucedería tan pronto. Eres un cobarde. El padrastro de Elizabeth, Fidel, también habló de sus hijos. Los niños lloran a menudo. Extrañan mucho a su madre. Se la arrebataste. Y ahora pasarás el resto de tu vida tras las rejas preguntándote qué habría sido de ellos. Gracias. Fuera de la sala del tribunal, la familia de Elizabeth habló con los medios. Ella vivió para esos niños. Eran su mundo, y seguiremos hablando de ella todos los días como lo hacemos ahora, y la recordaremos, y mantendremos viva su memoria siempre. Siempre. Elizabeth Pulea Arellano fue una madre devota y una hija, hermana, tía, amiga y colega muy querida. Tuvo un enorme impacto en quienes la conocieron y en quienes ayudó a cuidar. Su hermana, Johanna, dijo que su familia seguirá manteniendo viva su memoria y hablando de ella con sus hijos. Quienes la conocieron y la amaron nunca olvidarán lo amable, considerada y maravillosa que era. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like, y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.